Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con el primer tema, primera clase, si se quiere, de este seminario interno que hemos preparado un poco a las apuradas, pero para charlar de algunos autores y autoras fundamentales de los dos conceptos centrales en nuestro proyecto, que son el concepto de imaginarios sociales y de representaciones sociales. Y hoy vamos a empezar con Cornelius Castoriadis. Ya hemos subido parte de su libro, un fragmento de su libro, La institución imaginaria de la sociedad, y además un video de presentación de la biografía. ¿Por qué en este caso presentamos la biografía? Porque es importante saber no solo que pertenecía, digamos, a la tradición marxista, que es lo que va a suceder con la mayoría de los intelectuales y científicos sociales que abordan el tema de los imaginarios, ya vamos a ver por qué, sino porque además él participa activamente del Mayo francés. De hecho, se le atribuye una de las frases más simbólicas del Mayo francés, que es la imaginación al poder. Lo que da cuenta del optimismo desde el que se escribe, es decir, la concepción de la imaginación de las sociedades, del ser humano, como movilizador de la historia. Y además, porque como parte de ese movimiento, él es amigo de Sartre, por ejemplo, pero también de Jacques Lacan. Y si ustedes se acuerdan o lo vieron en algún momento, Lacan habla de lo inapropiable del sujeto. Básicamente, dice él, bueno, nosotros todos somos sujetos hablados, es decir, sujetos que desde el mismo momento en que nacemos, la sociedad nos va formando como sujetos, es decir, todos de alguna manera somos condicionados por la sociedad. Y sin embargo, siempre hay algo del ser humano, del individuo, que se conserva inapropiable por esa sociedad. De este concepto de lo inapropiable, es decir, proviene en lo individual la idea de que el sujeto, aún en las peores condiciones, siempre busca la libertad. Pero en lo social, esto explica por qué la historia se mueve, es decir, no existe sistema, por más totalitario que sea y por más controlador que sea del sujeto y del individuo, perfecto en ese control. Es decir, porque el individuo siempre busca más. Pero además, tampoco existe, si existe esto de lo inapropiable, una utopía perfecta. Es decir, la sociedad tiende, el ser humano tiende siempre a buscar algo más. Como dice Castoriadis en algún momento del texto que nosotros hemos compartido, si tuviera todas sus necesidades satisfechas, se inventa nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacerlas, por supuesto. Es decir, el ser humano siempre está disconforme, siempre hay algo que quiere de más, que sobrepasa a lo instituido, a lo que existe. Entonces, por eso es importante esta biografía para entender que él escribe desde esta concepción, si no revolucionaria, por lo menos reformista, en la que se confía en la invención, en la capacidad de inventividad de invención del ser humano y de las sociedades para la transformación social, ¿sí? La imaginación, de ahí viene la idea de imaginario, la idea de imaginación. Pero bueno, justamente de donde debemos partir para comprender cuál es la concepción que ellos van a tener es del materialismo histórico propio del marxismo. Recuerden que el materialismo ortodoxo, si se quiere, clásico, divide la sociedad en una base de lo real, que es la infraestructura o base económica, donde acá selecciono un lindo gráfico justamente porque queda claro, donde se daría lo real efectivamente, real, que es lo material. Y lo material son las relaciones económicas de producción, las relaciones entre clases sociales, la posesión de los medios de producción, ahí vemos la fábrica, la posesión de los productos, los commodities tan conocidos en este caso, y las instituciones y la cultura serían una superestructura ideológica que por un lado refleja esas relaciones sociales de base, reflejaría esas relaciones sociales de base, pero además le da a través de las convenciones la justificación a esas sociedades. Principalmente el marxismo dice que las instituciones y la cultura dominante existen justamente para justificar la dominación, para justificar las relaciones y el status quo. Bueno, frente a esa concepción
estructuralista dura del marxismo, donde lo real sería lo material y lo simbólico, lo ideológico, lo cultural, esa otra dimensión superestructural sería, si se quiere, lo ficticio, una justificación de esa base material. Bueno, frente a eso escribe Castoriadis. Pero no es el único, ¿sí? Ya fíjense que él publica en el 75, sin embargo, sus escritos son de los 60, es decir, en pleno auge después del Mayo francés, y después los recopila en el libro que sale finalmente en el 75. Pero ya en el 70, Althusser había hablado de la ideología y los aparatos ideológicos del Estado, recuperando la idea de hegemonía, que después vamos a ver un poquito de Gramsci, pero es la misma preocupación, si se quiere un poco más estructuralista en el caso de Althusser. Fíjense, lo que le preocupa a él es cómo la sociedad se reproduce, por qué se mantiene el status quo, no cómo se transforma, ¿sí? Generalmente el marxismo habla de reproducción social, ¿sí? Cómo se conserva una sociedad, cómo permanece en el tiempo, y de transformación social, cómo se va modificando en el tiempo. Si se quiere, Althusser pone el foco en la reproducción y Castoriadis pone el foco en la transformación social, ¿sí? Por este optimismo que decía respecto a la capacidad de imaginación. Bueno, Althusser recupera un poco de hegemonía de Gramsci, recupera el materialismo histórico y sí le va a dar un lugar preponderante a lo que él llama aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué va a decir él? Bueno, hay dos formas de dominación, ¿sí? Por un lado, la dominación física, la dominación estructural, ¿sí? La dominación que se da a través de lo político, lo administrativo, pero además los aparatos represivos del Estado, ejército, policía, cárcel, también manicomios, ¿sí? Fíjense en esto cómo nos vamos recuperando también algunas ideas de Foucault respecto a la prisión y al disciplinamiento, y esa sería una instancia, la de dominación, que podríamos asociar con el concepto Foucaultiano de disciplinamiento, es decir, son las formas de ejercicio del poder sobre las subjetividades y sobre el cuerpo, sobre todo sobre el cuerpo de los individuos, para evitar la transformación social, es decir, para mantener el estado de cosas tal cual están. Por otro lado, dice él, hay que prestar atención, como bien dice Gramsci, a otra forma de dominación, que es la dominación cultural, ¿sí? Y esa dominación cultural es lo que Gramsci llamaba hegemonía, es decir, de algún modo, las clases sociales preponderantes, las que dominan los aparatos represivos, logran imponer además, mediante el dominio de los aparatos ideológicos del Estado, una determinada concepción del mundo, un determinado modo de ver las cosas que favorece a su posición. Si la pregunta de Althusser es ¿por qué los esclavos consienten, si se quiere, la esclavitud? ¿Por qué los siervos consienten? En la Edad Media esto es muy claro, digamos, la división tripartita de las clases sociales entre los que oran y mantienen el contacto con Dios, que son el clero, los que gobiernan y batallan, que son la nobleza, y los que trabajan, que son los campesinos. Bueno, la justificación histórica, la justificación cultural de la dominación está dada por la religión, ¿sí? Entonces, el campesino entiende que su situación es una provisión divina, por ejemplo. Entonces, los aparatos ideológicos del Estado, dice Althusser, tienen esa función. Lo que nos enseñaría la escuela en esta medida es a ser dominados, a consentir las cosas tal cual son, ¿sí? Y ahí habría dos esferas, una esfera político-administrativa, que es la de la dominación mediante el disciplinamiento, y otra, la de la esfera cultural, ¿sí? Que es la dominación mediante la imposición de determinada forma de ver las cosas, determinados imaginarios, diríamos. Por supuesto, él habla de ideologías, pero ya vamos a ver cuál es la frontera, o vamos a llegar a lo largo del curso a ver una concepción que nos permita distinguir. La ideología sería una de las formas de lo imaginario, si se quiere. Pero lo importante de esto, más allá de esta introducción medio rápida de Althusser, es que entendamos que viene la preocupación desde el marxismo por empezar a darle importancia a esa otra parte, ¿sí? Contrapuesta a lo material, como habíamos visto, ¿sí? Hablamos de la infraestructura material, que sería lo simbólico, o lo que Castoriadis va a llamar lo imaginario. Recuperábamos, decíamos, un poco a Gramsci, me parece que es interesante traerlo a colación,
porque Gramsci escribe los cuadernos desde la cárcel, donde va a desarrollar varios conceptos fundamentales para los estudios sociales actuales. Gramsci es comunista de Italia, es encarcelado y escribe desde la cárcel sus reflexiones en cuadernos que después se recuperan. Él los escribe entre el 29 y el 35. Se recuperan por primera vez y salen editados en el 45, 10 años después, pero cobran fuerza cuando se traducen y se publican en el 75 ya todos compilados. O sea, fíjense las fechas, en la misma época donde Althusser, Castoriadis, entre otros, están debatiendo sobre esta cuestión del imaginario. Bueno, justamente el concepto de hegemonía de Gramsci es ese, es la dominación cultural. ¿Qué es lo que impone la dominación cultural? Un sentido común que no es como lo entendemos hoy, ¿sí? Que tiene que ver con un saber de la vida cotidiana, sino un sentido común que dice que es cómo el conjunto de la sociedad piensa el mundo, ve el mundo, cómo lo organiza, cómo lo recepciona, ¿sí? Entonces, esa imposición del sentido común hace que uno forme parte incluso de la opresión. Lo que él va a agregar al concepto de hegemonía, y que es muy importante también para después recuperarlo cuando vayamos al concepto imaginario, es que, y justamente en vinculación con esto inapropiable del sujeto que hablábamos, es que toda hegemonía, toda dominación tiene respuesta. Es decir, no hay dominación sin resistencia, aunque esa resistencia a veces no sea una resistencia directa. Es decir, el sujeto se apropia dentro de las posibilidades de los espacios. Digo, una característica, por ejemplo, es la mujer. La mujer recluida al hogar, la mujer recluida a la cocina, y que para constituirse a sí misma como sujeto se apropia de la cocina como lugar propio, ¿sí? Y desde ahí construye su pequeño espacio de resistencia en el hogar, ¿sí? Y va transformando. Es decir, ningún sujeto es totalmente dominado, siempre hay una respuesta, siempre hay una resistencia. Pero además, como el sujeto es libre y produce respuestas, a veces la hegemonía tiene que consensuar, tiene que negociar. Es decir, los sectores dominantes tienen que ceder a veces a los sujetos dominados determinadas cosas que son periféricas respecto a la centralidad del status quo, pero que si no la ceden, puede verse peligrado su poder. Ahí va a haber una diferencia entonces entre reformismo y revolución, reformismo y revolucionario. El reformista es aquel que impulsa una negociación a través de la cual se mantiene el statu quo, por ejemplo capitalista, pero se van consiguiendo determinadas medidas favorables a la clase obrera, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el peronismo no es revolucionario, pero es reformista, ¿sí? Y siempre está desde una situación de opresión, porque la clase obrera no deja de ser clase obrera, solicitando nuevas negociaciones y nuevas posibilidades de desarrollo, vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, eso es un agregado principal. Y lo otro que agrega fundamentalmente, bueno, esta noción de que toda hegemonía conlleva resistencia, lo lleva a plantear que el sujeto entonces no es dominado, el sujeto lo llama subalterno, justamente para dar a entender que este sujeto siempre tiene una imaginación para o constituirse como sujeto aún dentro de la dominación y autojustificar su existencia y autojustificar sus valores, pero además que produce movimientos de resistencia que los sectores dominantes a los que los sectores dominantes deben responder. Esa es la noción fundamental de sujeto subalterno. Y lo otro dice, sobre todo para los intelectuales en vinculación con el poder, entonces de lo que se trata no es tanto de dar la batalla en el plano material, sino sobre todo dar la batalla en el plano cultural. Es decir, lo primero que hay que cambiar es la cabeza. No es posible una revolución, dice Gramsci, donde primero no haya cambiado la cabeza, donde no haya primero una pretensión de esa revolución. Ninguna revolución impulsada desde una élite intelectual que no tenga base popular puede triunfar. Y efectivamente la historia demuestra que es así, es decir, que lo que se necesita principalmente
en toda revolución, incluso en todo proceso de reforma, es un consenso previo de las bases dominadas para que eso